un abogado con todo este tema de los conflictos que hay en torno de la muerte de Maradona, un hombre de los derechos humanos y un hombre que conoce la historia. Muy buenas tardes, Javier Garín, gracias por atendernos. Buenas tardes y muchas gracias a usted por esta posibilidad de participar en su programa. Estaba escuchando lo que decías, es más, creo que si solo hubiera sido el mejor gol de los mundiales, como unánimemente se lo ha calificado, al famoso gol de Maradona esquivando a medio equipo de Inglaterra, eso solo no le hubiera dado tanta popularidad si no hubiera estado complementado por el gol hecho con la mano. Porque realmente la injusticia del colonialismo británico, todas las tretas, las argucias, el uso de la violencia a lo largo y a lo ancho de la tierra y el uso también de la viveza de los ingleses, se encontró de alguna manera vengado. Y creo que esto es lo que le dio esa popularidad universal a Maradona, porque el mundo entero ha sufrido al imperio anglosajón, ¿no? A los anglo-yanquis, como suelo decir yo, que en realidad son dos países, pero es un solo imperio. Así que creo que eso ha cimentado en buena medida el favoritismo de que gozó Maradona, además de ser un genio y un jugador extraordinario, como se han visto muy pocos, ¿no? Y creo que eso también trasuntó el carácter de rebeldía que siempre tuvo Maradona a los ojos de mucha gente, incluso con actitudes que a veces eran, hasta podríamos decir, infantiles, ¿no? Pero que de alguna manera expresaban a la rebeldía de mucha gente que está cansada de los que gobiernan su vida, ¿no? Entonces por eso también había cuando él se peleaba con la iglesia, por ejemplo, y cuando le decía a Juan Pablo II que fuera a vender todo lo que tenía para darle de comer a los pobres, obviamente que eso es una chiquilinada, pero en cierta manera hay mucha gente que se identifica, sobre todo con la crítica a esa iglesia de los poderosos que encarnaba Juan Pablo II, ¿no? Hombre al cual hace poquito han elevado a la condición de santo y ahora en la iglesia no saben cómo hacer para tratar no lo van a volver atrás, pero digamos, para tratar de sufrir el desgaste que está implicando la revelación de múltiples escándalos en los cuales Juan Pablo II favoreció a los curas pedófilos. Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido Maradona aparecía como eso, como un personaje insolente e inoportuno, pero con el que simpatizaba mucha gente. Ahora, está así. En una condición. No, lo que te decía es cierto, ¿no? Era un insolente y a veces un poquito se iba de rosca, pero, a ver, esto en algunas cosas discutibles, pero en algunos temas ideológicos que tiene que ver con la justicia, con super mayúscula, con los derechos humanos, ahí fue increíble, es decir, por eso creo yo que más allá de la admiración que se pueda tener por su genialidad deportiva, también por quienes respetamos a los tipos que van al frente, aunque sean a veces insolentes, ¿no? Porque no dejan de decir lo que piensan. También está el tema que seguramente a todos los luchadores, como lo sos vos, de los derechos humanos, es una pérdida muy grande, ¿no? Uno lo recuerda a Maradona abrazando a las madres, abrazando a las abuelas, abrazando a ex detenidos, y con una emoción tan genuina. Es decir, qué bárbaro, ¿no? Porque un pibe de Villa Fiorito, preocupado con el tema de los derechos humanos, como cuando ya sabemos que en general, es una preocupación más propia de clases medias, con cierta educación, ¿no es cierto? Y la verdad que uno piensa, un luchador de derechos humanos debe sufrir doblemente su pérdida, ¿no? Claro, y es verdad, porque en realidad, más allá de las posiciones políticas que fueron a través de la historia, ¿no?
apoyó causas que tenían que ver con reivindicaciones vinculadas a los derechos humanos o vinculadas a problemas de los más humildes, ¿no? A veces no siempre sus actitudes o sus posturas eran, digamos, las más convenientes desde el punto de vista de la racionalidad política, pero siempre estaban dictadas por como una especie de intuición de la justicia, ¿no? Una intuición muy popular, una intuición seguramente aprendida en las calles y en los potreros, así como había aprendido allí a jugar a la pelota, ¿no? Exacto. Entonces creo que eso es muy reivindicable, y creo que, bueno, la figura de Diego tiene muchas contradicciones y muchas luces y sombras, y eso también ha contribuido a la identificación de la gente común. Esto es curioso, pero es así. ¿Por qué? Porque ciertamente las personalidades perfectas suelen ser lejanas para el hombre común, o para el hombre o la mujer común, ¿no? Y todos somos imperfectos y nos reconocemos también en un héroe que es imperfecto y que hace cagadas y que por ahí padece una adicción y no la logra superar, y que tiene hijos naturales y se enoja y no los quiere reconocer, pero después los reconoce, y que tiene todas estas idas y vueltas y todos estos claros oscuros que no hacen más que acercarlo a millones de personas que tienen problemas similares y que no, digamos, el común de la gente no nos caracterizamos por ser santos. Entonces eso nos lleva también a esa identificación, ¿no? Es cierto, Javier. Mirá, yo la recordaba la frase, pero ahora imagínate que se están recordando los dichos de conocidos, de famosos historiadores, de filósofos, de políticos, que en algún momento emitieron alguna perlita, ¿no? Hablando de Maradona, y recuerdo al que, bueno, no hace mucho tiempo que nos dejó también una gloria en este caso de la literatura y del pensamiento, como fue Eduardo Galeano, y también de la historia, de la historiografía, como fue Eduardo Galeano, que lo definió como el más humano de los dioses. Y yo cuando escuché por primera vez, ¿no?, esa calificación que hacía sobre Diego, me pareció de una precisión y de una genialidad, es decir, un dios del Olimpo, un dios real, ¿no? Un dios que va al baño, hace pipí, Claro, un dios que tiene rencores, un dios... A ver, en definitiva, el dios del Viejo Testamento, ¿no? Que dice... No, pero vos fíjate, yo estoy en los últimos tiempos estoy estudiando mucho el cristianismo primitivo, y entonces, salvando las distancias, porque no vamos a comparar el agua con el aceite, pero en la formación del cristianismo primitivo y en la rápida expansión y la popularidad que consiguió en pocos siglos en todo el Imperio Romano, se vinculó estrechamente a esta cuestión que estamos señalando sobre las debilidades de Diego, porque el Dios que se nos presenta no es Zeus arrojando rayos, sino que es un Dios que al mismo tiempo es un hombre, un Dios que al mismo tiempo sufre en la cruz, y un Dios que al mismo tiempo tiene miedo, y le dice a Jehová: aparta de mí este cáliz. Y otra cosa, y Dios, ¿por qué me has abandonado? Al Padre se lo dice. Y un Pedro que es el principal apóstol y que según la Iglesia romana es su heredero, digo según la Iglesia romana porque hay otras versiones sobre esto, pero basándose en uno de los evangelios, en donde Jesús lo instituye supuestamente como heredero, es el apóstol, sí, tal vez el más allegado a Jesús, pero es también el que lo niega, el que de alguna manera es cobarde y no se atreve a dar la cara y a decir yo estaba con él. Entonces toda esta digamos vinculación de esta nueva, digamos, esta especie de antidioses o antihéroes, ¿no? O sea que son dioses, son héroes, son santos, pero también
son gente llena de defectos, es parte de la popularidad del cristianismo primitivo y es parte de la popularidad, salvando las distancias, de un personaje como Diego Maradona, ¿no? Perdóname, sin ánimo de chuparte las medias, me parece genial lo que estás diciendo, porque me hace pensar, ¿no? Y uno dice, es cierto lo que decís, qué maravillosa analogía, porque uno recuerda que Jesús no resucitó a todos los palestinos, no. Así como Diego decían que tenía sus amiguismos y su círculo cerrado, que para este todo y para el otro nada, resucitó a un amigo que se llamaba Lázaro, y por una cuestión emotiva, que capaz lo conocían en el barrio, no jugaban al fútbol, pero vayan a saber con qué se divertían, y dice el Evangelio que él lloró cuando se enteró de lo de Lázaro, ¿no es cierto? Es decir, tuvo la emoción de que le faltaba un amigo, que seguramente sería del barrio, porque, a ver, ¿qué otro amigo podía tener Jesús, hijo de un carpintero, no? Y ahí se lo ve realmente humano. Y ni hablar de María Magdalena, porque nosotros hablamos de los 4 evangelios que fueron canónicos, pero hay otros evangelios donde la relación con María Magdalena, y en el caso de que no hubiera habido amorío entre ellos, se trataba de una prostituta, de eso nadie lo niega, ¿no es cierto? Y de eso de que no tiren la primera piedra. Y pasa lo mismo con Maradona. Es como decís. Y justamente eso de no tirar la primera piedra, que es una hermosa historia que aparece en el Evangelio de San Juan, que algunos dicen que es un agregado, un invento, yo no sé, pero si es un agregado, un invento, es hermosa, y creo que expresa el espíritu de Jesús, que es la historia de la mujer pecadora, de la mujer adúltera, a la cual van a apedrear, y bueno, y Jesús les dice: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Viene muy a cuento, porque en los últimos días ha habido, como suele suceder, algunos a los que les encanta arrojar piedras y acusar, ¿no? Y esto fue una constante a lo largo de toda la carrera de Diego. Todos en algún momento estuvimos enojados con él, nos disgustó alguna de sus actitudes, nos molestó que le encontraran droga o doping en el Mundial de Estados Unidos. Más de una vez lo hemos puteado, y al final siempre lo hemos terminado perdonando, porque la suma de cosas que nos dio de positiva fue más grande. Sí, pero ¿sabés qué? Es cierto, a nosotros nos dolió esto como diciendo: no, vos tenés que ser nuestro ídolo, nuestro vencedor en el fútbol, no nos podés hacer esto de que te sancionen. Pero él daba clases morales también, ¿no? Con su fraseología, porque yo recuerdo que una vez dijo, un par de veces dijo: escúchame, yo no me drogué para joderlos a los argentinos, yo me drogué por lo boludo que fui yo. Y esta es la verdad, porque en todo caso era una enfermedad, como toda dependencia patológica, ¿no? Claro, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, hay un sector de la sociedad argentina que es muy, digamos, es muy histérico en muchas cuestiones, y que también le molesta mucho el origen social de Diego, ¿no? Más que si se drogaba o no se drogaba, le molesta el origen social y que la Argentina esté identificada a partir de un villero, ¿no? En todo el mundo. Entonces a algunos les molesta eso. Y después aparece un fenómeno que la verdad que a mí quisiera mencionarlo porque me da un poco de bronca, ¿no? Que es, andan circulando por ahí de parte de algunos sectores que se dicen feministas, ¿no? Pero que en realidad es un neofeminismo, y que es una especie de feminismo fascista, ¿no? Del escrache y de la acusación sin pruebas, etcétera. Andan diciendo, como dijo una jugadora de un equipo de segunda en España, que por supuesto jugando al fútbol es malísima, pero bueno, tiene derecho a tener su opinión, se negó a rendirle homenaje y logró salir en todas las páginas del mundo diciendo: yo no le voy a rendir homenaje a un violador, a un abusador y a un pedófilo. Y bueno, digo, bueno, ¿con qué derecho? Y sin pruebas. Hola, Sí, te escucho perfectamente. ¿Con qué pruebas? Por Dios. Claro, primero, ¿con qué pruebas? Segundo, ¿con qué derecho alguien se instituye el acusador
de un delitos tan graves como la violación, cosa que yo nunca escuché, que se lo ha acusado de 10.000 cosas, seguramente todas ciertas, pero nunca se lo acusó de haber violado a nadie. Y en segundo lugar, de pedófilo. No, sí, es una locura, es una locura. Entonces, yo cuando escucho estas cosas, pienso justamente que hay mucha gente a la que le encanta, como a los fariseos de la historia del Evangelio de San Juan, tener una piedra en la mano para tirársela a alguien. Y sobre todo después de que esa persona ha muerto, ¿no? En fin, es muy lamentable. No, claro que es lamentable. Y perdóname que aprovecho para preguntarte esto en mi ignorancia, ¿no? Vos que escribiste el Manual Popular de Derechos Humanos, que yo recomiendo a todo el mundo, porque la verdad que el derecho de derechos humanos no es cuestión de abogados, de políticos, de estudiosos, es una cuestión de todos, porque los derechos humanos es para protegernos a todos, como las garantías procesales, es para defendernos a todos por aquello que es mucho más injusto, un inocente preso que un delincuente suelto, pero bueno, siempre hablando de lo mismo, pero yo digo, el honor tendría que ser un derecho humano, máxime en este tipo de sociedades, donde que con las redes sociales, con la aparatología de Internet, te incendian con cualquier barbaridad. Es decir, yo creo que el honor es un derecho humano, y máxime en este marco tan globalizado, que un idiota dice una cosa, los demás lo replican y termina siendo un violador, un delincuente, un estafador, un degenerado, un golpeador de mujeres, lo que fuere. Es una vergüenza que pase eso. Yo coincido como vos, pienso como vos que el buen nombre, la honra de una persona es un derecho inalienable y que debe ser protegido por todos los medios, por la ley. Y pienso también que los que actúan por medio de ese tipo de escraches no solo son cobardes, sino que además son fascistas. Es una forma de fascismo. Entonces, la verdad, si alguien cometió un delito, que lo acusen ante la justicia, y si no, bueno, que hagan la denuncia en el lugar que corresponde, y si no, que se callen, porque no se puede estar acusando por publicidad o para llamar la atención, o porque, no sé, o porque se le ocurrió, porque por ahí creen que es así, pero sin fundamento, a una personalidad que tiene su familia, que tiene un legado, que tiene un montón de cosas, aunque esté muerta, tiene su legado y su buen nombre, es un derecho que continúa más allá de la muerte, a decir semejante barbaridad, ¿no? Y aparte sin prueba, lo único que exhiben es una foto de Maradona en Cuba que está con unas pibas, pero no se sabe si de qué edad son. No, las chicas, yo la vi la foto, las chicas esas no son menores ni ahí, A ver, yo puedo entender, no, una cosa es la difamación, el odio de clase y todo, ¿no? Pero yo digo una cosa, también me llama la atención la gente que puede tener sus diferencias ideológicas, capaz se molestaron porque alguna vez lo puteó al expresidente Macri, y está bien, tienen derecho a molestarse, pero igual llama la atención la falta de respeto al duelo de un ídolo popular. Eso me parece una cosa inexplicable y deshumana, como el tema de los rugbyers. Vergüenza ajena te dio los All Black honrándolo. Y estos tipos, ¿cómo se llama? Sí, tenemos la cinta aisladora acá de negro. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza ajena! En fin, sí, es lamentable. Pero no te olvides que los Pumas, ya que hablamos de derechos humanos, cuando acá todavía estábamos bajo la dictadura, en los finales de la dictadura militar, los Pumas, la ONU decretó un boicot contra Sudáfrica por causa de la apartheid, sí señor. Ese boicot estaba promovido por, entre otros, por personalidades incluso de Estados Unidos como Jimmy Carter, exactamente, pero en general de las Naciones Unidas. Nadie iba a jugar a Sudáfrica. El dictador Videla, o quien lo reemplazara, no recuerdo si estaba Videla o estaba Viola, llegó a un acuerdo con el gobierno sudafricano para que los Pumas vayan a jugar a Sudáfrica. Y
fueron a jugar único equipo en todo el mundo de deportistas que fue a jugar a Sudáfrica solidarizándose con los racistas, cuando todo el mundo estaba defendiendo a la gente de color discriminada. Ahora, bueno, esos son los Pumas. No, por suerte no son todos todos así, ¿no? Hoy tuve la oportunidad de escuchar una nota que se le hizo a Hugo Porta, que a mi entender es el mejor jugador de rugby de todos los tiempos y uno de los más grandes del rugby universal. Una belleza verlo jugar a este hombre. Y no era lo mismo, no era lo mismo no era lo mismo que el capitán del equipo actual de los Pumas, que ahora ha bajado del Twitter algunas frases discriminatorias, que esto negro, lo negro de mierda y qué sé yo, horrorosas, es decir, no es gratuito todo, ¿no? Por algo suceden las cosas. Claro, uno ve el tema de los All Blacks. Estos son países, hay muchos países donde vos sabés que el rugby es el deporte número 1, por lo tanto popular. Ahora, yo el otro día estaba pensando, ¿no? Ayer estaba pensando, si así como pasó que la oligarquía se escapó de Mar del Plata cuando empezaron los hoteles sindicales, yo digo, si un día el rugby se hace popular, estos sectores van a empezar a jugar al squash, ¿viste? ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Y no pasó de alguna manera con el tenis? Totalmente. Uy, mirá este negro de Vilas. Un pibe, calor. Mirá este grasa que se la cree, Comía pizza en la costanera en Mar del Plata y bueno, era un grasa para ellos. Y bueno, es así, pasó lo mismo en el tenis. Empezaron a jugar otra cosa. Vos sabés que una vez, entre paréntesis, ¿sabés que una vez le gané a Vilas yo? Déjate de joder. No, escuchá, pero no me dejaste terminar. Estábamos en la casa de un amigo en Mar del Plata y apareció él medio en un cumpleaños. La bolita. Al truco, porque yo hice pareja con un primo y él hizo pareja con el amigo de casa que estaba cumpliendo años. Yo he ido a Mar del Plata y yo, no, vení, copate, vení tu cumpleaños, que es todo joda, qué sé yo, y le gané la pareja que yo hice con el dueño de casa, le ganamos un truco que jugaba pareja él contra ¿cómo se llama? Mi amigo. Entonces una vez le gané a Vila y todos te miran, ¿viste? ¿Entendés? Dios mío, bueno, qué anécdota, ¿no? Che, le gané a Vila. Entonces, ¿cómo que le ganaste a Vila? Y era para romper un poquito el hielo, porque la verdad estas cosas me indignan tanto, ¿no? La falta de respeto al dolor popular, ¿no? ¿Qué es? Esto es muy mitriano, ¿viste? ¿Cómo se llama? Sarmentiano, ¿viste? Es de Sarmiento, de Mitre todo esto, ¿viste? Mira, yo ayer recordaba, en las redes sociales, recordaba una escena de una obra de Pirandello. La obra es 6 personajes en busca de un autor. Sí. Y a mí me impresionó mucho esa escena porque es un personaje principal que va a un prostíbulo y resulta que cuando está en el prostíbulo le traen a una prostituta que resulta que es la hija, con lo cual el tipo se muere de vergüenza de que lo hubieran encontrado en esa situación, además de ver a la hija prostituida, ¿no? Claro. Entonces, en una discusión, digamos, que tiene con el resto de la familia, dice, pero yo no, ¿por qué me juzgan permanentemente y para toda la eternidad por ese momento? Ese momento en que quedé escrachado. ¿Por qué me eternizan en esa situación? Yo no soy solamente eso, dice el personaje. Y creo que muchas veces a algunos les encanta agarrarse no de los momentos de gloria de una figura como Maradona, sino del momento que lo encontraron, no sé, drogado en un hotel ahí en el Bajo Flores, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Es lamentable porque en realidad de todas las vicisitudes que atravesó la vida de Maradona, en realidad lo que nos queda y lo que todos vamos a recordar dentro de unos cuantos años
es lo que nos regaló en el fútbol y lo que nos hizo felices, ¿no? No las pequeñeces o las debilidades que pudo haber tenido como cualquier persona. Oh, absolutamente, vos que sos historiador sabés perfectamente que la historia se recuerda en trazos grandes, ¿no? Lo demás son pequeñeces. Javier, siendo vos abogado penalista, no puedo dejar de preguntarte todo este intríngulis que hay con la cuestión médica, que se hubo mala praxis y abandono de personas. Yo no sé, decir, no soy nadie para opinar por la cara de alguien, pero a mí este médico Luque no me pareció malintencionado y en definitiva, ¿no? Teniendo en cuenta la legislación actual, moderna, sobre la dignidad de los pacientes y su derecho a decidir y qué sé yo, parece que Maradona era un tipo que era dificilísimo. Ser médico de él era más difícil que, no sé, que querer invadir Guantánamo con un escarbadiente en la mano. O sea, todos comentan eso. Pero habrá consecuencias penales. Vos como abogado, ¿cómo lo ves este tema, no? Porque capaz te mezcla acá la lucha por la herencia, en fin, todo medio embarrado. Pasan muchas cosas, ¿no? A veces hay intereses económicos, a veces hay la necesidad de echarle la culpa a alguien. Esto es muy común. Pasa en los hospitales todos los días, ¿no? Cuando muere alguno y por ahí se la agarran con el médico que por ahí estuvo matándose para salvarle la vida y no pudo. En este caso no sé qué es lo que habrá sucedido. En todo caso, la justicia tiene que investigar, pero eso no significa que lo vayan a imputar, ¿eh? Uh-huh. Porque ya dijo, bueno, lo imputaron, sí, le notificaron que hay una imputación en su contra, pero primero tienen que demostrar que hay una relación, que hubo una negligencia, y segundo, que esa negligencia está vinculada en una relación de causalidad con el fallecimiento. Claro. Porque si no está demostrado todo esto, es más, hasta pudo haber habido una negligencia y resulta que murió porque se tenía que por otro motivo, y tampoco es mala praxis. Ahora, yo creo que ahí el Ministerio Público, ¿no? Los fiscales, alguien dijo, che, mirá, todavía no lo pidió ninguna parte, pero vamos a hacer averiguación porque con el tema se cubrieron, yo creo que se cubrieron, ¿no? Y capaz no está mal eso. Ahora, eso de empezar a imputar aquí, allá y todo eso, bueno, es otra cuestión. Supongo que si lo hacen, lo harán con herramientas y con semiplena prueba, ¿no? Tampoco es andar y arruinarle la carrera a un profesional si después se termina, ¿no es cierto?, demostrando que la actuó bien, qué sé yo. El tema es así, el Ministerio Público tiene una obligación de investigar. Es decir, si no investiga, medio que va a quedar en falta y mínimamente tiene que investigar. Por lo menos hacer algunas medidas. Y después, si no comprueba nada, lo cerrará, lo dictarán a falta de mérito o lo que fuere. En el caso de la notificación por el artículo 60, que es lo que todos los medios comentaban, es una medida procesal que tiene que ver con poner en conocimiento a una persona para que pueda ejercer su derecho de defensa. Esto no significa que esa persona se va a convertir en un imputado, o puede suceder que lo imputen y sin embargo después levantar la acusación. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, es todo muy provisional. Bien. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, me parece a mí. La cuestión, lo que te decía de la mala praxis es vincular una serie de cuestiones. No es solo que alguien se murió y que por ahí hubiera estado mejor en el hospital. Tiene que demostrar una vinculación causal. Después tenemos que tener en cuenta que acá hay una ley que han modificado las posibilidades de mantener internada a una persona. Claro, claro. Es decir, lamentablemente se dictó una ley que para mí está bastante mal, a pesar de que fue promovida desde sectores vinculados a los derechos humanos, que es la ley de salud mental, que prácticamente prohíbe o hace imposible que, y muchos mantienen ese criterio, aun cuando no hubiera ninguna ley que lo dijera, que prácticamente no quieren internar a nadie contra su voluntad. Entonces, si vos no lo podés internar contra su voluntad... bueno, pero ahí supongo que alguien tiene que pedirle el tutelaje de alguien, ¿no es cierto? Es decir, si yo veo... ahí está el tema, pero ojo que a mí no me parece mal, ¿eh? A ver,
Es discutible porque puede dar lugar a abusos, a trapisondas, a cosas raras, qué sé yo. A mí me parece. Ahora hay un temor a no quedar como dinosaurio, hay un temor, una enfermedad por lo políticamente correcto, y esto me parece de una peligrosidad enorme, y he hablado de este tema, y me he ganado detractores y enemigos, hablando de decir, che, escúchame, en el fondo, está bárbaro, ya sabemos lo que es la oposición en Venezuela, ya sabemos cuál es el plan de Estados Unidos, pero ¿qué está pasando con los derechos humanos en Venezuela? No jodamos, no se les está yendo la mano, y te putean, ¿viste? Y bueno, pero hay gente que no quiere escuchar la verdad, o que no quieren escuchar otras opiniones. Cuando hablas de que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, te dicen, vos estás a favor de los yanquis, sin nada que ver. O sea, hay que separar las cosas. Y la otra cuestión, con esto que vos estás planteando, justamente en estos días estoy reflexionando mucho y discutiendo, porque veo que hay como una deformación del feminismo. Realmente yo siempre he defendido, soy abogado que se ocupa de cuestiones de género, he defendido mujeres acusadas porque mataron al marido, que las querían matar o que las violaba, y las he sacado inocentes, y infinidad de casos me ha tocado defender a víctimas de violencia de género. Pero veo, y aparte, desde chiquito, recuerdo haber leído ya en la adolescencia El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que realmente me convenció con todas sus argumentaciones. Me pareció una obra excelente del feminismo. Y qué pluma, ¿no? Y qué pluma. Sí, excelente, muy buena. Ahora, comparo todo eso, que era un feminismo de liberación y de igualdad. Lo comparo con nuevas corrientes, lo que se llama un neofeminismo, lo que, digamos, algunos llaman neofeminismo, y creo que es acertado, porque no es el feminismo original, en donde ha ganado espacios de poder. Y como cada vez que en la historia una corriente gana espacios de poder, se vuelve autoritaria. Pasó con la burguesía cuando llegó al poder después de la Revolución Francesa, pasó con el proletariado cuando logró el poder con la Revolución Rusa, y todo lo que era libertario antes se convierte en dictatorial después, o en autoritario por lo menos. Y las revoluciones son así, ¿no? Funcionan así. Claro, y de alguna manera en los últimos años que ha habido un avance espectacular del feminismo, muy bueno y muy importante, también ha habido una proyección de autoritarismos y de tiranía de lo políticamente correcto, que es lamentable, porque lleva al ejercicio de la censura. Han tenido que sacar, en varias galerías de arte y museos de arte, todo el mundo, han tenido que sacar de exhibición cuadros que eran con desnudos femeninos, porque dicen que cosifican a la mujer. Vos fijate qué disparate, ¿no? Entonces habría que tapar la Capilla Sistina, como efectivamente lo hizo alguna vez un papa. Hay que tapar los frescos de Miguel Ángel porque cosifican al hombre, porque Miguel Ángel era homosexual y pintaba cuerpos desnudos. Una locura total. Bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Cómo podemos estar censurando el arte? No, seguro. ¿Cómo pueden hacer boicot contra películas de Woody Allen o de Roman Polanski? O sea, ¿qué locura es esa? ¿Qué clase de fascismo es ese? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, pero algunos van aprendiendo. Hace muchos años, por suerte, por ejemplo, se levantó la prohibición en Jerusalén de la música de Wagner y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, las revoluciones tienen esas cosas terribles, ¿no? Se cargaron a Lavoisier, ¿viste? Capaz el más grande genio de la química en la Revolución Francesa, hasta el mismo doctor Guillotin se la pusieron. Es decir, el estalinismo lo mató a Trotsky, es decir, no estoy hablando digamos, de las purgas, ¿no? Estoy hablando de otros grandes personajes, ¿no? De alguna manera tenemos que hacer un llamado de atención, que no pueden estar diciendo que Maradona era un pedófilo y que hay que prohibir las películas de Roman Polanski o que hay que prohibir los cuadros
que tienen desnudo femenino. Yo quiero ir a ver la maja desnuda y qué problema hay. No, Eso ni hablar, ni hablar. Además, a ver, es triste, Goya ¿viste? no O sea, era, a ver. Goya no era un macho patriarcal que cosificaba a la mujer. Dejémonos de jorobar. Eso son todas estupideces. Es un moralismo y un puritanismo que viene de Norteamérica, porque esa es la mentalidad norteamericana puritana que se ha expandido por todo el mundo. Exactamente, No es la misma mentalidad de esa franja en la que ganan los republicanos. Claro. Son todos estados puritanos, esos en la mayoría de los casos Claro, en los que... el puritanismo que se traslada a un movimiento que dice ser liberador y que termina fiscalizando la sexualidad de las propias mujeres, porque si una mujer, no sé, le gusta salir con muchos hombres, dicen que se cosifica. Si aparece en un teatro de revistas, le hacen un boicot porque muestra su cuerpo y entonces se cosifica y viven censurando a su propio género y cuestionando. Y si una mujer sale con un hombre casado, Dios mío, violó la sororidad. No, y otra cosa, y no lo digo, y no lo... que parece victoriano, parece de la Edad Media. O sea, es increíble, ¿no? Vamos a aflojar un poco, porque yo te digo con un poco de humor, mi padecimiento es que las mujeres me toman como objeto sexual. Ya mi mamá me decía, nene, no te dejes usar sexualmente a las mujeres. Pero que te quieran, pedilles amor. No, por supuesto, sí, pero vos lo decís en chiste, pero la verdad es que eso es parte de la sexualidad. No, seguro. La sexualidad en alguna medida también es una relación entre los cuerpos. No, seguro. Lo hice con un poco sexual en el sentido psicológico, ¿no?, de la palabra. Si la cosificación, porque es la cosificación de la esclavitud, la cosificación de la explotación, pero son cosas distintas. Lo que pasa que, a ver, hay gente que cuando escucha una palabra, no sé qué neurona, se le reactiva y cambia de nivel, ¿no es cierto? Y cambia de nivel. ¿No? Surgen otras cosas. Surgen otras cosas y se pierde la objetividad, en definitiva. O sea, todos estamos de acuerdo que una persona no es solo un objeto sexual, ¿no? Que tiene múltiples dimensiones. Pero también en el terreno de la sexualidad está el deseo dirigido al cuerpo. Por supuesto. Por supuesto, y si gente adulta, respetuosa, no arriesgan su salud, sienten en su conciencia que no están engañando a nadie. Esto es como el consumo privado de marihuana. Yo digo, ¿cómo puede? El otro día estaba viendo unas estadísticas. ¿Cómo puede ser este porcentaje increíble de jueces y fiscales atendiendo a un tipo que lo agarraron con 2 porros? Estamos todos locos. Y te digo una cosa, vos hablás con los diputados, son de récord, y debe ser el 90% que te dice es una locura total. Sobre todo los abogados que saben de qué estamos hablando. Pero ¿sabés qué? Dice, sí, pero qué jodido, ¿no? Porque un día tenemos debate y te miran los curas, las maestras, viste, la maestra vieja, te miran los tipos que no están actualizados, esto, lo otro, podés perder votos. Es decir, está la enfermedad de lo políticamente correcto y está no tener los ovarios o los testículos necesarios para aquellos que quieren trazar camino político. Eso también se ve, ¿no? Claro. Sí, terminan produciendo todos esos dispendios, todos esos desencuentros ridículos. Y esto va a pasar, digamos, si bien es un tema totalmente distinto, pero está vinculado, va a pasar con la discusión del aborto. O sea, de nuevo vamos a tener un montón de gente que practica el aborto en su vida privada, pero que públicamente dice que está en contra, que es por esto, por lo otro y por motivos, y es toda una gran hipocresía, ¿no? Y mientras tanto seguimos teniendo miles de abortos
clandestinos y centenares de mujeres que se siguen muriendo por haberse hecho un aborto mal, o que después, ¿no? o que después no tienen la posibilidad de parir, de dar al mundo un hijo, por una mala praxis, cuando cuando en algún momento decidieren tener un hijo, amamantarlo, criarlo y disfrutarlo, ¿no? Sí, es como vos decís. Una mala praxis que no la van a analizar en la justicia porque es un aborto ilegal. Exactamente. Nadie es responsable de si a la mujer le arruinan la vida en un aborto ilegal. Pero claro, van a venir estos que están siempre con las piedras en la mano, como los fariseos, a decir, bueno, pero ¿por qué se fue a hacer un aborto? Y no la quieren entender, no quieren entender. Exactamente. No, y además toda la cuestión histórica, si leyeron un poquito de teología, a ver, San Agustín, Santo Tomás, miraban para el costado, ¿no es cierto? Y con su tesis de que el alma iba al feto, no en el momento de la concepción, sino mucho tiempo después estaban habilitando el aborto, es decir... Lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica. Exactamente, San Agustín también lo dice, es muy respetuoso todo aquel que diga que si la Santa Iglesia Católica tiene ahora como dogma de fe tal cosa o tal otra, yo lo sigo, bueno, me parece bárbaro, qué sé yo. Pensá que puede haber un cristiano que diga, no, para mí es más sabio San Agustín o Santo Tomás o San Eugenio, lo que fuere. Ahora, está bárbaro que la gente diga, si actualmente la Iglesia tiene esta posición, yo la sigo, perfecto, pero no imponga la religión a los demás. Claro, exactamente. Mirá, que sigan su vida privada. Y si me permitís algo, vos que me estabas hablando de los orígenes del cristianismo, vas a ver que en el Nuevo Testamento hay un tal Simón que es un mago, se le acerca, no sé si Pedro, a Jesús, y le dice, Jesús, hay alguien que está haciendo milagros y está sanando a la gente, pero no es de los nuestros. Es decir, esto entre paréntesis, aquellos que dicen que el tema de los milagros fueron necesarios para probar su divinidad, parece que también había otro elegido, porque había un tal Simón dando vueltas en esa época en la que estaba Jesús, por lo cual un discípulo se le acerca y le dice, che, mirá que hay otros haciendo milagros, ¿sí? Y que no vienen en nombre tuyo, no son de nuestro grupo, ¿qué hacemos? ¿Y qué le dice Jesús? Déjalo, está todo bien, ¿o no? Y sí, es así, es verdad, y es una anécdota además que nadie generalmente la recuerda, pero creo que hay que tenerla en cuenta. Sí, pero es muy importante eso que vos decís. Y bueno, pero sería, digamos, el que está en contra del aborto tiene todo el derecho a estarlo, a no practicarlo y a convencer a todas las personas que puedan de que no lo practiquen. Pero lo que no tiene derecho es a pretender que las mujeres que deciden abortar o que no tienen más remedio que abortar tengan que ser castigadas. Exactamente, y además otra cosa, por lo menos un poquito de coherencia, ¿no? Uno ve la lista, ahora ya no se animan a tanto, pero uno ve la lista de las escuelas religiosas donde han expulsado a chicas por quedar embarazadas, es increíble, y después muchos sectores cristianos repudiando la entrega de preservativos, y la educación sexual, y uno dice, no podés estar en contra del aborto y también en contra de la educación sexual y de que se repartan y que se enseñen a usar preservativos. Estamos todos locos. Claro, justamente diste en el clavo. O sea, ¿quién es el que promueve el aborto entonces? Exacto. Yo creo que promueve el aborto el que no permite que se le enseñe a los adolescentes, fundamentalmente a los adolescentes, a prevenir el embarazo no deseado. Exactamente, Javier, a ver, volviendo a la Biblia y cerrando ya porque me van a matar por la extensión de la nota, pero igual yo la disfruté y me la banco. Yo digo lo siguiente, ¿no dice acaso por allí el libro ese que estábamos comentando, que por sus frutos los conoceréis? Claro, exactamente. Jesús era muy práctico, no era teórico. Más aún, Jesús nunca habló de teología. Citó alguna que otra vez, algún pasaje célebre del Viejo Testamento, pero la teología la empezó a inventar San Pablo, no fue Jesús. Sí, tenés razón, es así. Y bueno, un poco para una reflexión para no abusar de tu generosidad.
Y de la tuya, estimado, de la tuya. Algunos que dicen que están en contra del aborto son los primeros que han obligado a alguna mujer a abortar porque no querían que quedara embarazada. Tenés tanta razón, lo que pasa es que uno no puede dar nombres, pero de esos tengo 200. No puede dar nombres, pero sabemos de muchos casos. Y bueno, hasta hubo un caso de uno que iba a votar en contra, cuando se discutió la otra vez el tema de la ley del aborto, y resulta que la exnovia lo había denunciado públicamente y escrachado públicamente de que le había querido obligar a abortar. Y él iba a ir al Congreso a votar en contra. Y bueno, es una vergüenza, ¿no? Estimado, conozco un diputado ferviente, no importa de qué partido, un diputado ferviente por vida, antiabortos. Su último amigo, hasta tengo sospecha de si no es socio o no, una de las clínicas en algún lugar del país más importantes de hacer abortos que desgraciadamente siguen siendo ilegales. Sí. Y esa es otra cuestión, el negocio de los abortos clandestinos, ¿no? Sí, bueno, te agradezco muchísimo y discúlpame que Pero por favor, yo soy el incitador, soy el diablo, el que te ha incitado y te ha tentado para que podamos hablar tranquilos, Y la verdad que lo hicimos, y la verdad que lo pudimos hacer, y aquellos que esperaban que habláramos nada más que de Maradona, les hemos hecho caso. ¿Por qué? Porque hablamos de cosas que preocupan humanamente, que nos preocupa a todo el pueblo. Y decime vos, y agregame lo que quieras como últimas palabras, ya que volvemos a Diego. Diego era pueblo, ¿viste? Diego era pueblo, y todo lo que le preocupaba al pueblo le preocupaba también a Maradona. Sí. Y bueno, y creo que todo el mundo ha festejado y lo va a recordar por haber vengado a los pueblos oprimidos por el imperio anglo-yanqui. Y la verdad que eso es algo deportivo, pero también tiene, como dijo Macron la otra vez, en el homenaje que le rindió el presidente de Francia, ¿no? En la página del gobierno francés. Sí, señor. El partido más geopolítico y el gol más geopolítico de la historia de los mundiales fue ese. Totalmente, ¿no? Después dijo alguna cosita, empezó a mezclar que por qué se hizo amigo de Chávez y de Fidel Castro, pero igual te digo una cosa, ¿no? ¿Cómo me gustaría que la derecha argentina tenga gente como Macron? Te lo digo sinceramente. Sí, es un tipo muy interesante. Acá lo demonizan, pero realmente es... Ahora yo digo, nunca un Churchill en la derecha argentina, nunca un Macron en la derecha argentina, Dios mío, nunca un Lincoln que era republicano, era un tipo de derecha, mirá qué bárbaro, cómo los zafó a los esclavos. Lo que pasa es que no conocés la historia entera de Lincoln, tipo de derecha si lo sabía, ¿no? Pero por eso digo, ¿cómo extraño esa derecha? Pero Lincoln en realidad no era de derecha, era de la izquierda. En ese momento el Partido Republicano era de izquierda, después cambió eso. Sí, pero bueno, independientemente sí, de pero eso, ¿sabés qué? Yo llegué a la triste conclusión, pero bueno, a veces pasa así, ¿no? Que el tema de la esclavitud era negocio, ¿viste? Claro. Era para joder a los estados del sur, porque tenían que pagarle salarios ahora a los ex esclavos. Entonces, qué manera linda de expandir la economía de los estados del norte de Estados Unidos. Primero, fabricando, ¿cómo se llama? Aparatología para suplantar a los esclavos y después te van a salir caro. Y segundo, la cuestión financiera. ¿No tenés plata ahora? No, está bien, no saca un crédito, cualquier cosa te embargo la cosecha, ¿eh? Hay un tema que no estás viendo ahí. A ver. El problema fundamental no era esclavitud o no. El problema era unión o secesión. Uh-huh. Y lo que pasó en América del Norte fue que los ingleses quisieron dividirla para poder dominarla. ¿Entendés? Interesante esto. Lo que hicieron en América del Sur. Uh-huh. Y que lo que hizo Lincoln fue el tipo que impidió que los ingleses dividieran en dos o en tres a América del Norte. Por eso es
prácticamente el padre de la patria, porque él logró que se mantuviera unida a través de una guerra, de un sufrimiento terrible, pero les quitó el hueso de la boca al Imperio Británico, que lo que quería era poder tener el sur para ellos como colonia, para que le proveyera de tabaco y de algodón para las fábricas textiles. Entonces, esa es la verdadera contradicción que hubo en la Guerra de Secesión norteamericana, y el gran el gran título de gloria de Lincoln es que mantuvo la unión, logró mantener la unión, cosa que nosotros acá en América del Sur lamentablemente no lo hemos logrado. Pero bueno, es otro tema. Es otro tema que seguramente lo vamos a charlar pronto. Estimado Javier Garín, abogado penalista, abogado de derechos humanos, autor de libros sobre esta especialidad y también sobre la historia. Te agradecemos muchísimo que te hayas bancado esta larga charla con A la Tarde por el Mundo. De corazón te lo digo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Les mando un gran cariño. Hasta siempre. Y vamos un poquito.